Perfecto, ya damos inicio entonces. Les agradecemos previamente cerrar los micrófonos a quienes los tengan abiertos y permítanme. Está silenciada. Ahí está. Perdón, ahí tal No vez. se escucha. ¿Sí? ¿Ahí? Sí, Gaby, ahí se... Perfecto. Les pido que cualquier persona que tenga abierto el micrófono lo pueda silenciar previamente a continuar con esta clase. Muy buenas tardes con todos y todas quienes han registrado para participar en el Diplomado Internacional Virtual en Estudios sobre África, Medio Oriente y Asia. Este tercer módulo del diplomado es una de las iniciativas académicas de la Cátedra África, Medio Oriente y Asia, creada mediante el Convenio de Cooperación Académica y Cultural entre la Universidad Tifariti de la República Saharaui y la Universidad de la Tierra de Ecuador, con el auspicio de la Embajada de la República Saharaui y la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui. En este tercer módulo del diplomado abordaremos la temática sobre la Unión Africana, haciendo un análisis profundo de la significación de esta unión política formada por 55 estados africanos, priorizando sus antecedentes históricos, políticos y jurídicos, la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, de las Naciones de la Unión Africana, la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Cabe recordar que la admisión de la República Árabe Saharaui Democrática como miembro de la organización se da en 1982. Esto significa que en esa época, en esa fecha, los Estados miembros reconocen al Sáhara Occidental como un Estado africano independiente y soberano. Es importante recordar que uno de los propósitos y objetivos de la Organización para la Unidad Africana era erradicar todas las formas de colonialismo en el continente africano. La admisión de la República Árabe Saharaui Democrática como miembro de la organización significó que los Estados miembros reconocían al Sáhara Occidental como un Estado africano independiente y soberano. Los propósitos de la Unión, de la Organización de la Unidad Africana y para erradicar las formas de colonialismo en África. En este momento me place presentar al doctor Cruz Melchor Eyan Chama, quien nació en Cucumancóc, en Guinea Ecuatorial. Él es jurista y juez consejero internacional en materia de política, derechos humanos, conflictos y desarrollo. Es miembro fundador de la Alianza Nacional para la Restauración Democrática en Guinea Ecuatorial, ex miembro del Movimiento Internacional para la Unión Fraternal entre las Razas y los Pueblos. Académicamente se ha desempeñado como profesor de investigación de Historia de África en el Instituto Universitario de Estudios de Desarrollo de Ginebra y en el Centro de Formación de Cooperación Técnica Suiza. También ha sido docente del Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oporto en Portugal y la Universidad de La Plata en Argentina. Se ha desempeñado como consultor en el Centro de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra y como consejero especial del secretario general de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos celebrada en Viena, entre otros importantes cargos. Tiene así una treintena de publicaciones de las que ha sido autor y coautor en materia de derechos humanos, historia e investigación. Sé que es muy corta la presentación para la larga trayectoria del doctor, pero es a breves rasgos el resumen que podemos proporcionarles. Antes de dar paso al inicio de la conferencia del doctor, me permito indicarles las siguientes cortas directrices metodológicas que utilizaremos en esta clase para facilitar el diálogo con el docente. Habrá un primer espacio, un primer tiempo que durará de 35 a 40 minutos, que será la primera parte de la intervención del docente. Luego habrá una primera ronda de preguntas que estas se enviarán vía chat. Estas preguntas se realizarán por un espacio de 10 minutos, las preguntas y respuestas. Luego habrá un receso de 5 minutos, después de lo cual volveremos y habrá un segundo segmento también de 35 a 40 minutos, donde intervendrá nuevamente el docente.
Viene la segunda ronda de preguntas también vía chat. A ese espacio le damos 10 minutos adicionales y luego procederemos a una síntesis de la exposición del docente y se realizará, y el doctor nos realizará la intervención final, los últimos 5 minutos de esta clase. Con esto dicho, les agradezco nuevamente su presencia y le doy el paso al doctor Cruz Melchor Eya Nchama. Mil gracias, doctor, por estar presente con nosotros. Muchísimas gracias por esta presentación. Yo quisiera decirles que vivo en un país francófono hace muchísimo tiempo. Entonces, hay veces que, como la lengua es una cosa práctica, hay veces que puedo introducir unos galicismos, un francicismo, no sé cómo llamarlo. Por eso ustedes me perdonan en ese aspecto. Para entender la Unión Africana, lo que fue en Organización de Unidad Africana, hay que saber qué pasó antes de esa fecha, del 25 de mayo de 1963, cuando 32 países independientes de África crearon en Addis Abeba la Organización de Unidad Africana. Entonces, para entenderlo, hay que preguntarnos qué es el panafricanismo. Como ustedes saben, entre el siglo XVI al siglo XIX hubo una transferencia masiva de africanos en las Américas. Esto que se conoció con el nombre de esclavitud. Una vez abolida la esclavitud en el siglo XIX, entonces los gobiernos esclavistas, en vez de ayudar a los antiguos esclavos a integrarse en las diferentes sociedades, ayudaron más bien, dieron muchos créditos a los antiguos esclavistas para continuar el comercio, y los esclavos fueron abandonados en las cunetas, sin casas, etcétera, etcétera. Así como comenzó un movimiento en la diáspora africana que se llama el panafricanismo. Los precursores de ese movimiento fue Enrique Silvestre William de Trinidad y Tobago. Fue el señor Dubois, siempre africano, de Estados Unidos de Norteamérica. Fue Marcus Garvey de Antillas y George Palmore, también de Estados Unidos de Norteamérica. La primera conferencia que hubo en ese aspecto fue en Londres, en 1900, presidido justamente por Silvestre William, un abogado de Trinidad y Tobago. Luego hubieron otras tantas conferencias, que fue hasta la quinta conferencia que tuvo lugar en Manchester. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, era simplemente de los afroamericanos, afroantillanos, que luchaban en la diáspora africana después de la esclavitud. La quinta conferencia de Manchester, que tuvo lugar en 1945, es cuando comienza a intervenir los africanos del continente. Estaba Kwame Nkrumah, estaba Jomo Kenyatta, estaban otros tantos africanos que vivían en Londres en aquella época. Entonces, después de 1945, en 1947, vuelve a África Kwame Nkrumah, vuelve a África Jomo Kenyatta, etcétera, etcétera, que eran estudiantes en Londres. Kwame Nkrumah había estudiado antes en Pennsylvania University y después estudió también en la Universidad de Londres. Vuelven a África. Son esa gente que implantan el panafricanismo en África. Entonces,
Kwame Nkrumah vuelve en la Costa de Oro de los británicos, que actualmente se llama Ghana. Y una vez volvió, fundó el Partido de la Convención del Pueblo y empezó a luchar por la independencia. Fue encarcelado en 1951 por los británicos colonialistas. Y luego participó en la primera elección de ese mismo año. Kwame Nkrumah sale de prisión para ser primer ministro del gobierno autónomo de Ghana. Y Ghana iba a ser independiente en marzo de 1957. Entonces, una vez Ghana independiente, Kwame Nkrumah eligió Ghana, Accra, que es la capital, para organizar una serie de conferencias para la liberación de África. Como ustedes sabrán, en aquella época había sido independiente Marruecos en 1956, Ghana en 1957, Sudán en 1956, Guinea-Conakry en 1958, etcétera, etcétera. Estos gobiernos independientes, ya sabe usted también que en 1953 hubo la entrada en el gobierno de Abdel Nasser de Egipto, que destruyó antigua monarquía egipcia. Entonces, ¿qué conferencia habían antes del 63? Acá, abril 1958. Monrovia, 1958. Hay que saber que Liberia fue independiente en 1847, que era en 1816, cuando los esclavos abandonados en los Estados Unidos, una organización humanitaria fue en la costa de África Occidental para crear Liberia y se independizó en 1847. Singuinelli, julio de 1959. Túnez, enero de 1960. Addis Abeba, marzo de 1960. El Cairo, enero de 1960. Esas conferencias servían para preparar la unidad africana. Entonces, cuando hubo esas conferencias, ya hubo dos tendencias en las mismas. El panafricanismo de derecha y el panafricanismo de izquierda. Había dentro de ese grupo, había como idea de base, ¿qué hacer cuando todos los países africanos, colonias, van a ser independientes? Había una tendencia que decía que una vez independientes, vamos a constituir los Estados Unidos de África. Y otra tendencia, que era más bien a la derecha, que decía que una vez independiente, cada colonia independiente va a ser independiente y después hablamos una cooperación interafricana. Esto fue esa conferencia que se preparaban antes de 1963. Entonces hubo dos grupos importantes. El grupo de Monrovia, que era de tendencia cooperación por la antigua metrópolis, también junto con el grupo de Brazzaville, y había el grupo de Casablanca, que era una tendencia de que después de la independencia, Estados Unidos de África. Ese grupo estaba Mohamed V de Marruecos, estaba Malí, estaba Egipto, estaba el reciente independiente de Argelia, y estaba Guinea-Conakry, y estaba Ghana. Entonces, así fueron las cosas hasta 1963. Una vez en Addis Abeba, cuando el rey de Etiopía, Haile Selassie, después de todas esas conferencias, convocó en Addis Abeba la conferencia cumbre para crear la Organización de Unidad Africana.
seguía ese debate durante la conferencia de Addis Abeba, que comenzó el día 22 de mayo y acabó el día 25 de mayo de 1963. Debate para saber qué hacer después de todas las independencias. Eran ya 32 países africanos independientes. Usted ha dicho que ya actualmente somos 55, pero en aquella época eran 32 países fundadores de la Organización de Unidad Africana. Y luego hubo lo que hemos llamado en la historia el compromiso de Addis Abeba. ¿En qué consistía ese compromiso de Addis Abeba? Consistía en decir, bueno, como la mayor parte de la gente están por la independencia de las colonias y luego hagamos la cooperación. Pero lo que tenemos que hacer es no olvidar que tenemos que construir los Estados Unidos de África. Este fue el compromiso. Los que estuvieron en contra de ese compromiso fue Somalia y Marruecos, que no aceptaron el compromiso de Addis Abeba. Continuaron a trabajar para decir que no queremos el compromiso unidad africana actualmente. Haile Selassie, que fue el decano de la conferencia, el más viejo, ustedes saben muy bien que Etiopía nunca fue colonizado. Etiopía hace 4.000 años es un estado independiente. Nunca Etiopía ha sido colonizado. Y toda África, Etiopía era la vela iluminada cuando África estaba en el oscurantismo colonial. Y por eso Etiopía intervino. En aquella época estaba en el poder Hassan II de Marruecos. Entonces Etiopía intervino para decir a Hassan II, vamos a ir al compromiso, porque si empezamos a hacer guerras de unidad africana, podemos durar 1000 años para conseguir esa unidad. Entonces hagamos que cada colonia llegue a independencia y después vamos trabajando por la unidad. Señor Nasser aceptó, Kwame Nkrumah aceptó, Modibo Keïta de Mali aceptó que era el grupo de unidad inmediata. Entonces, lo que no aceptaron fue Somalia y Marruecos. Usted tiene que saber que Marruecos nunca reconoció la independencia de Mauritania, que fue el 28 de noviembre de 1960. Mauritania llegó a ser independiente. Marruecos decía que no, era su territorio tradicional, no lo reconoció. Y Marruecos no reconocía este hecho y continuó a hacer, y además hubo una guerra muy breve en 1962, porque Marruecos reclamaba a Argelia una parte de Argelia, porque Addis Abeba dijo que las fronteras coloniales van a ser las fronteras de los estados. A pesar de esto, Marruecos reivindicó una parte de Argelia y hubo una breve guerra que llamamos en la historia la guerra de las arenas, la guerra de Sabre, arena, me parece. Entonces, esto es lo que pasó. Somalia empezó a hacer guerras en Oriente Medio, en África Oriental, contra Etiopía, quería anexar Djibouti, quería hacer un problema con Kenia, diciendo que son sus territorios ancestrales. Y dentro de esa guerra, Somalia quedó destruida. Y el que llevó esa guerra, que llama Siad Barre, que era el presidente que hacía guerra contra estos estados independientes de África Oriental, perdió la guerra y fue refugiado en Zimbabue. Entonces, Marruecos hizo también guerra contra Argelia en aquella época, no reconoció a Mauritania, pero de todos modos, el 25 de mayo de 1963 se creó la Organización de Unidad Africana. Una de las cosas que hizo primeramente es fundar el Comité de Liberación de África, que fue fijado en Tanzania. ¿Qué consistía ese Comité de Liberación de África? Consistía
ustedes saben muy bien que desde 1945, Naciones Unidas tuvo como objetivo la decolonización. Hay que decir las cosas claras. Y luego se creyó en 1960 la resolución 1514, Romano 15, de 14 de diciembre de 1960, que cuando se crea el Comité de la Decolonización, más conocido como el Comité de los 24. Entonces, ese comité es el que se ocupaba de la decolonización de todos los países del mundo, no solamente en África, había países todavía en el Caribe, había muchos países en Asia y en otros sitios. Entonces, ese comité tenía que ir lo que llamamos en aquella época los peticionarios para ir a Nueva York, para ir a ese comité. En ese comité, entonces, el Comité de Liberación que se creó en Tanzania tenía como objetivo pagar los viajes a todos los peticionarios africanos todavía no independientes para ir a presentar su caso en Nueva York. Tenía como objetivo ayudar incluso a los países que están en la liberación por armada, como fue el caso de Angola, como fue el caso de Guinea-Bissau, como fue el caso de Mozambique, como fue el caso un poco en otros países. Entonces, ayudaban también a buscar armas para que esas gente se liberen. Porque ustedes saben muy bien que Portugal fue el último país que decía que Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde eran sus provincias, que Portugal no tenía colonias, eran provincias portuguesas allá de los mares, de ultramar. Entonces, esa gente que no quiso entender la palabra de conexión de África, el Comité de Dar es Salaam en Tanzania incluso ayudaba para que, si es posible, que consiga independencia por efectos armados. Y este comité también daba mucha ayuda a los refugiados africanos, porque había muchas veces que en la colonia todavía no recolonizada, entonces había que ayudarles para que los refugiados existan en el exilio. Este comité fue muy importante, de tal suerte que África del Sur, que tenía un colonialismo interno, porque ustedes saben muy bien que en 1910 África del Sur se independizó de Gran Bretaña y de Países Bajos. Entonces, en 1910, el 31 de mayo de 1910, África del Sur se hizo país independiente. Pero cuando se hizo país independiente, fue después de una guerra cruenta entre la gente de origen británica, la gente de origen holandesa, que duró entre 1899 y 1902. La reconciliación de esa guerra es cuando fundaron en 1910 el Estado Sudafricano. En ese Estado Sudafricano se fundó un Estado entre blancos. Y entonces, cuando se fundó ese Estado, solamente la ciudad de Cabo, los negros de la ciudad de Cabo podían votar. El resto del país no había voto para los negros. Entonces, en 1912 se funda en África del Sur Africa National Congress, el Congreso Nacional Africano, que se fundó en 1912. Ese congreso, después, en 1944, Walter Sisulu, Nelson Mandela, crearon dentro de ese congreso en 1944 la sección juventud de ese congreso. Y es cuando empieza a relanzar todavía la independencia y la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Hay que saber que Mandela, durante la guerra de Argelia, participó en esa guerra de Argelia, porque Mandela fue formada militarmente en Argelia durante la guerra de liberación de Argelia. Y Mandela estuvo en Argelia clandestinamente entre 1960 y 1962. Cuando vuelve en Sudáfrica, los servicios secretos sudafricanos se enteraron de que Mandela ha estado en Argelia para formarse militarmente. Después lo arrestaron y lo metieron en la cárcel. Cárcel que duró de 1962 hasta 1990.
Quiere decir que Mandela quedó en la prisión durante 27 años y 6 meses. Cuando Mandela está en la cárcel es cuando lucha todavía porque África del Sur, todo el mundo voten. A partir de esa época es cuando Mandela tuvo un gran aliado que se llama el último presidente blanco de África del Sur, Federico de Klerk. Había dos aliados, por una parte, Mandela con de Klerk, por otra parte, la extrema derecha blanca con la extrema derecha negra. También se aliaron. Entre 1990 y 1994 hubo casi una guerra civil en Sudáfrica. Por eso, Federico de Klerk y Nelson Mandela fueron nombrados Premio Nobel de la Paz juntos y ganaron la guerra con las elecciones de 1994, que fue el 27 de mayo de 1994, es cuando Mandela llega al poder. Antes de que Mandela llegue al poder, hubo otra crisis de la declaración de África, que consistía en que cuando African National Congress tuvo su sede en Lusaka, Zambia, y a partir de esa época, el gobierno de apartheid empezó a bombardear en francés, lo que eran lo que llamaban en aquella época los países de la línea de frente contra apartheid, es decir, bombardeaban Angola, bombardeaban Zambia, bombardeaban Mozambique, entonces, cuando empezó a bombardear esos países, es cuando African National Congress decide volver al interior del país y hacer la guerrilla en el interior del país, boicoteando los productos, mercancías y todo esto. Y es cuando un antiguo multimillonario sudafricano, Oppenheimer, incitó de que si empiezan a boicotear todos los productos producidos en África del Sur, es cuando Oppenheimer aconsejó al último presidente blanco de negociar. Las negociaciones llegaron a cabo y Mandela salió de prisión. Entonces, para decir qué hizo Organización de Unidad Africana, Organización de Unidad Africana hizo todas esas cosas para liberar a África del colonialismo. Ya la Carta Africana de la Organización de Unidad Africana, yo creo que como yo tengo poco tiempo, yo voy a comentarlo un poco. La Carta de Unidad de OIA consta de 33 artículos. El artículo 2 define objetivos de la Organización de Unidad Africana: reafirmar la unidad y la solidaridad entre Estados africanos, coordinar e intensificar su cooperación, sus esfuerzos por ofrecer mejores condiciones de existencia a los pueblos africanos, defender su soberanía y la integridad y su independencia, eliminar por todos los medios el colonialismo en África, favorecer la cooperación, etc. Entonces, esto es lo que pasó. Ya estamos en la unidad africana. Esa Organización de Unidad Africana va a pasar de Organización de Unidad Africana a la Unión Africana. Entonces, ¿cómo se creó esta Unión Africana? Esto fue calcado de la Unión Europea. Si había en la Organización de Unidad Africana una organización, cada año había un jefe de Estado que presidía y había un secretario general que coordinaba la administración y todo el gobierno de la Organización de Unidad Africana. Entonces, la creación de Unión Africana y la disolución de la organización, la disolución de la Organización de Unidad Africana. Los 53 jefes de Estado y de gobierno en aquella época de la Organización de Unidad Africana, reunidos en Lomé, capital de Togo, adoptaron el acto conmemorativo de la unidad de la Organización de Unión Africana el 11 de julio del año 2000. El acto constitutivo de Organización de Unión Africana también tiene una serie de objetivos, que era reforzar la unidad, promoción y todo esto, el que realmente trabajó muchísimo
de esa creación de Unión Africana fue Mohamed el Gaddafi de Libia. Para decir entre paréntesis, este hombre trabajó muchísimo por la unidad africana. Yo creo que no sé si ustedes saben la muerte de este hombre. Este hombre estaba para crear una moneda continental y un banco africano que tendría la sede en Yaoundé, Camerún. Entonces, cuando los enemigos de África se enteraron de que el dólar no va a tener ya más fuerza en África, de que el dinero europeo ya no tendrá tanta fuerza, que África va a ser independiente monetariamente, económicamente, es cuando provocaron la guerra de Libia y lo asesinaron. Yo creo que esto quiere quedar muy claro, que Gaddafi tuvo bastante esfuerzo para crear esa unidad africana, porque antes de esa creación llamó a muchas conferencias de alto nivel en la ciudad de Sirte, en Libia, para que se coordinara para ver qué objetivo más fuerte hay que hacer para esa creación de Organización de Unión Africana. Entonces, hay que saber otro objetivo que ha hecho la Organización de Unidad Africana y la Unión Africana. Como ustedes saben muy bien que África tiene 30 millones de kilómetros cuadrados. 30 millones de kilómetros cuadrados, un continente inmenso. Del punto más arriba, en el Mediterráneo, hasta el punto más abajo de África del Sur, son 8.000 kilómetros. Y desde el punto más al este, que es en Somalia, el estrecho de Bab el Mandeb, hasta Dakar, Senegal, es 7.000 kilómetros. Es verdad que África no es esa distancia este-oeste no continúa porque hay el Golfo de Guinea que hace un golfo, y después África, a partir del Golfo de Guinea, la distancia entre, por ejemplo, Luanda y Maputo es menos que la distancia entre el Golfo de Bab el Mandeb y Dakar. Por eso tiene 30 millones de kilómetros cuadrados, etc. Y entonces, para que esa unidad sea más efectiva, decidieron de crear en cada región unas comunidades económicas. Esas comunidades económicas se empezó a crear en cada región para que poco a poco la gente de cada comunidad empiece a reforzar la unidad. Así, el 28 de mayo de 1975 se creó en Lagos, Nigeria, Comunidad Económica de los Estados de África del Oeste, con el nombre abreviado de CEDEAO. Ustedes habrán oído últimamente todos los movimientos que ha hecho esa organización con respecto a Níger y todo esto, y con respecto a Malí, etcétera, etcétera. La sede de esa organización se encuentra en Abuja en castellano, Abuja. El tratado de esta organización fue el 28 de mayo de 1975. Los miembros: Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea-Conakry, Guinea-Bissau, Liberia, Malí, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo. 15 estados. Ustedes saben muy bien que ya somos 55. 15 estados se unieron ya después de la creación de la Organización de Unidad Africana, se unieron en esa parte para crear esa organización subregional. El presidente de la comisión, quiere decir que, como la Comisión Europea, el presidente de la comisión es Omar Touray, y el presidente del parlamento de esa región es Sidi Mohamed Tunis. Después crearon también la Comunidad Económica del Estado de África Central, en la abreviación CEAX. Creación el 18 de octubre de 1983. Sede Libreville. Miembros 9 estados: Angola, Burundi, etc. Entonces,
el presidente de la comisión es me parece que tiene que ser una persona de Angola, Gilberto da Piedade Veríssimo. Luego, en 16 de enero de 1986, se crea otra organización en la Cuerno de África, que llaman Cuerno de África. ¿Me escuchan? Sí, Cuerno de África. Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, IGAD, 16 de enero de 1986. Sede, Ciudad de Djibouti. Miembros, 8 estados. También se creó en la parte regional Mercado Común de África Oriental y Austral, con el nombre de COMESA. Sede, Lusaka, Zambia. Miembros, 21 miembros. También se creó la Comunidad de África del Este. Sede, Arusha. Miembros, 7 estados. También se creó la Comunidad de Desarrollo de África Austral, SADC. Se creó en Namibia en agosto de 1992. Sede, Gaborone, Botswana. También se creó Comunidad Económica y Monetaria de África Central, creación 16 de marzo de 1994, en Yamena, sede Bangui, República Centroafricana. 6 estados miembros. Esa comunidad es solamente de antiguas colonias francesas de África Central, más Guinea Ecuatorial. Ya esa comunidad tiene el llamado Franco CFA, que es un dinero que creyó De Gaulle el 26 de diciembre de 1945. Un dinero, casi un dinero que no es un dinero africano, donde todas las divisas de antiguas colonias francesas duermen en París y mandan a África unos billetes de banco que se llama Franco CFA. Franco CFA significa franco de colonias francesas en África. Actualmente hay muchos problemas con ese franco, donde la cultura africana está haciendo militancia para que no continúe con este franco. Después se creó Unión Monetaria Oeste Africana, el 10 de enero de 1994, sede Ouagadougou, 8 estados. También es una comunidad de Franco CFA. Por último, se crearon comunidad de estados sahelo-sahariano en 1998. Tiene sede en Yamena. Estados miembros 25. No sé si todavía estoy en la línea de lo que han dicho la coordinadora. No sé si he pasado el tiempo, que ustedes me lo digan. Estimado doctor, está todavía en el tiempo. Está usted en los 30 minutos ya. Entonces me Tiene queda todavía 10 minutos. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, esa comunidad africana también tenía la parte cultural. Es decir, que también desde el punto de vista de la diáspora, los intelectuales y artistas africanos empezaron a organizarse también, como habían organizado los políticos para el panafricanismo. Así empezaron a organizar en París, en 1956, el Congreso de Escritores y Artistas de los países de la diáspora africana. Se organizó en París, donde estaban todos los miembros, había tunecinos, había marroquíes, había malienses, había egipcios, había todo el mundo que eran, aquella época, intelectuales de África, se unieron en el año 56 en París. Y después, en el año 1959, se reunieron en Túnez. Y habían hecho congresos de intelectuales, de artistas, etcétera, etcétera. Y en 1969 hubo un gran congreso de artistas
y escritores africanos en Argel. Y después hubo otro congreso en Dakar, después hubo otro congreso en Ghana, etcétera, etcétera. Es decir, que paralelamente al panafricanismo político, hubo también el panafricanismo cultural. Y efectivamente, esto es lo que empezaron a animar en ese aspecto. Durante toda esa época, Ghana y Cairo de Nasser, Ghana de Kwame Nkrumah y Cairo de Nasser, fueron los grandes focos del combate, aparte del comité que yo les he dicho antes, de Dar es Salaam, Tanzania. Entonces, hubo grandes focos de liberación de África, que fue Ghana, Accra, capital de Accra, y luego también fue el Cairo, Egipto. Y poco a poco había una intensificación de ese asunto, de tal suerte que después durante la Guerra Mundial, ustedes saben muy bien que la Primera Guerra Mundial, como la Segunda Guerra Mundial, todavía éramos colonia. Y en la Primera Guerra Mundial fuimos reclutados por fuerza para participar en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial había africanos forzados para ir a participar en esta Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial también reclutaron a muchos africanos. Y lo que hizo todavía más énfasis para la liberación de África fue que con muchos africanos, fueron muchos millones de africanos combatiendo. Vamos a hacer ¿Perdón? Perdón, por favor, cerrar los micrófonos mientras dura la intervención del doctor. Les agradezco muchísimo a los presentes. Durante la Segunda Guerra Mundial también hubo muchos africanos que participaron que tenían el nombre de tiradores senegaleses. Se llamaban tiradores senegaleses, pero eran todos los africanos francófonos y había también tiradores anglófonos, participaron los kenianos. Y lo que más énfasis dio es que después de que los africanos volvieron de la Primera y Segunda Guerra Mundial, se dieron cuenta que los colonos también mueren, los colonos también sufren. Y por eso dicen, nosotros también queremos ser liberados. Y ocurrió un hecho muy importante en Senegal cuando en el año 1944 empezaron a regresar de África los antiguos combatientes que habían combatido en la Segunda Guerra Mundial, y en Senegal empezaron a reivindicar su dinero de antiguo combatiente. Lo que hizo De Gaulle, fríamente, es tirar sobre esa reivindicación, y murieron más de 500 personas en ese aspecto. Es decir, que todos son los diferentes aspectos que hemos visto cómo África iba liberándose. Con la llegada al poder del año 53 de Nasser, con la llegada al poder del año 56 de Kwame Nkrumah, con la llegada al poder de otros militantes panafricanos, es cuando se reforzó esa unidad africana, es cuando se reforzó también la parte cultural de la liberación, porque ustedes saben muy bien que la cosa más importante de la liberación es la alienación cultural. La alienación cultural consiste en acomodarse con el colonialismo culturalmente, verse como imposible salir de esa alienación. Quienes jugaban un papel muy importante en ese aspecto fueron los misioneros. Los misioneros, cuando llegaron allá, mientras que maltrataban a los colonizados, los misioneros tenían que hacer un trabajo de obediencia. Es decir, que no se enfaden. Dios va a ayudarlos y ustedes van a ir al cielo. Esto fue el papel de los misioneros. Entonces, esto es lo que más o menos puedo resumir en ese aspecto de cómo, Naciones Unidas. ¿Por qué Naciones Unidas decidió la guerra de potencia? Es muy importante también. Porque Naciones Unidas fue la conferencia de Yalta. Ustedes saben muy bien que la conferencia de Yalta fue en 1945, en el mes de febrero. Yo creo que entre 3 y 11 de febrero de 1945, en Yalta, Unión Soviética.
Entonces, las dos grandes potencias de la época, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y Estados Unidos de América, se hartaron de Europa. Dijeron que Europa siempre provoca guerras y que han hecho Primera y la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Hay que sacarle las colonias. Hay que sacar las colonias africanas y asiáticas y del Caribe. Pues fue también una decisión de Yalta. Es decir, que en el momento en que la Carta de San Francisco se abordó la cuestión de la colonización, la decolonización, es cuando efectivamente los europeos perdieron las colonias y tanto Estados Unidos de Norteamérica como Unión Soviética decidieron de expulsar de África a los europeos. También es la verdad histórica. Es la verdad histórica. Por eso Naciones Unidas se ocupó de la colonización de África y de otras partes del mundo. Esta fue la verdad histórica de la decolonización. Bueno, yo creo que voy a llegar hasta ahí. Doctor, le agradecemos muchísimo, están cumplidos con los tiempos programados. De momento, no sé si es que les parece y tal vez mejor dejamos para el final las preguntas para poder enriquecer la intervención y concluir y dar paso a las dudas que ustedes tengan al final de la intervención. Ahorita vamos a hacer un par de 5 minutos exactamente. Nos estamos volviendo a conectar o a reiniciar, a retomar la charla a las 12:53 para poder continuar. Muchísimas gracias por mantenerse pendientes y atentos. Vamos, lo que pasa es que no nos habían entrado todavía las preguntas. Yo les había anunciado que iban a ser al final. Sin embargo, tenemos las siguientes preguntas que ya nos han pasado. Mil disculpas, doctor. Le vamos a solicitar que nos ayude respondiendo estos cuestionamientos, estas dudas que tienen nuestros participantes. Le hago una consulta, doctor. Hay 3 preguntas. ¿Le hago las 3 preguntas o le hago una, la contesta, la segunda la contesta y la tercera la contesta? Estoy como usted considere pertinente. No, yo creo que me da igual. Yo creo que igual una por una o las 3, sí, Perfecto. una por una. Ya, entonces una por una. La primera pregunta es, luego del colonialismo, ¿por qué África no se ha desarrollado de manera equitativa y por qué hay diferencias entre algunos países? Después de la decolonización, ¿por qué África no se desarrolla? Repita, por favor. Primera pregunta, No por se favor. preocupe, con todo gusto. La pregunta es, ¿por qué luego del colonialismo, de los procesos que usted nos ha comentado en su intervención, qué es lo que ha pasado? ¿Por qué usted considera que no existe un desarrollo equitativo en África? ¿Y por qué existen tantas diferencias entre algunos países? Muchas gracias. Yo creo que es una pregunta muy importante que podemos arrancar para comprender lo que es África. Yo les he dicho que hay 15 países que fueron antiguas colonias francesas que utilizan el franco de colonia francesa en África. Todas las divisas de esos 15 países están en el Tesoro francés en París. Y solo le dan a los africanos, esos 15 países, un papel de moneda que se fabrica en Francia. Es decir, que cuando un senegalés, que es antigua colonia francesa, un gabonés, antigua colonia francesa, con una persona de República Centroafricana, un camerunés, quiere comprar a Ecuador, quiere estar comercio con Ecuador, no tiene divisas. Tiene que pedir permiso a París para que le conceda divisas para comprar en Ecuador. Entonces, normalmente, cuando Argentina compra en México,
tiene en su tesoro unas divisas que compra de México. Cuando Argentina o, por ejemplo, Ecuador compra en Corea del Sur o de Corea del Norte, tienen una serie de divisas para comprar en dólar en Corea del Norte o Corea del Sur. Pero cuando un senegalés quiere comprar a Canadá, un producto canadienses, como no tiene divisas, porque las divisas están en Francia, tiene que pedir permiso a Francia que quiere comprar productos de Canadá. Incluso Francia no se lo concede, dice, no, no compre en Canadá, ya tengo esos productos. Es decir, que no hay libertad para un senegalés, para un beninois, para un camerunés, de comprar libremente. El comercio internacional ya es tan difícil, y si uno no tiene divisas en su tesoro, va a ser todavía muy difícil. Es decir, que casi todas las antiguas colonias francesas no avanzan. Usted ha dicho que porque algunos avanzan, otros no avanzan. La primera potencia económica africana actualmente es Nigeria. Hay primera potencia, Nigeria. Segunda potencia, África del Sur. Tercera potencia, Egipto. Cuarta potencia, Argelia, etcétera, etcétera. Todos esos países no dependen de Francia, tienen su propia moneda. Este es el primer hecho. Segundo, el sistema también hay bastante corrupción en esos países, que ya esos 15 países que al mismo tiempo ya no tienen divisas y al mismo tiempo tienen que encontrar maneras de hacer, es decir, que solamente en esos 15 países los multinacionales entran en juego, los multinacionales entran en juego. En África, los multinacionales han hecho una alianza entre la oligarquía africana en el poder y ellos, los multinacionales. Enriquecen a los patronos que están en el poder y el pueblo queda hambriento. Es decir, los multinacionales que invierten sobre todo en materias minerales, petróleo, oro, cobalto, manganeso, etcétera, etcétera, invierten en ese aspecto, repatrian todo el capital en sus sedes de multinacionales. No hay una inversión local para que los africanos puedan vivir y que haya lo que se llaman en muchos países, la inversión estatal no existe. Vivo en Ginebra, por ejemplo, el presupuesto del gobierno suizo invierten, y el presupuesto de los estados federados también invierten en bienes de consumo para la gente local. La infraestructura y todo esto, pero esto no existe. En el momento que los multinacionales repatrian todo el dinero fuera de África y que no hay inversión dentro del territorio, automáticamente no hay desarrollo en África. Y por eso, las migraciones que ustedes ven que están muriendo en el Mediterráneo vienen de este asunto. Es decir, que hay jefes de Estado y de gobierno que son muy ricos, multimillonarios. Son las prebendas que les dan los multinacionales. No hay inversión local. Entonces, la gente tiene que marcharse. Yo creo que, yo no sé si he explicado muy bien. Sin embargo, hay otro hecho de que las antiguas colonias inglesas están más libres, son más libres. Es decir, que cuando salió la Gran Bretaña de África, salió y dejó libremente para que los africanos funden sus bancos, para que los africanos tengan sus propias divisas, para que los africanos tengan su libertad de comercio. Esto que le hizo Francia. Entonces, cuando usted va a Kenia y usted va a Senegal, usted va a encontrar una diferencia. Kenia está desarrollando dentro de ese, a pesar de las multinacionales, pero Senegal no. Cuando usted va a Burkina Faso y usted va, por ejemplo, en Nigeria,
ustedes ven que hay inversión interna en Nigeria de los millonarios nigerianos. Usted va a Angola y usted va, por ejemplo, en Togo, usted ve que Angola se está desarrollando mucho mejor que Togo, porque Angola tiene sus divisas internas, tiene sus capitales internos para invertirse dentro del país. Ya no le hablo de Sudáfrica, que ya es un antiguo país industrializado. Es decir, que yo creo que después del colonialismo sigue lo que se llama neocolonialismo. Ese neocolonialismo impide que los africanos se enriquezcan. Todas las empresas importantes multinacionales de África francófona son francesas. Por eso también lo que ocurre es que Francia va poniendo bases militares en cada país que decolonizó para evitar la revuelta y para evitar que el jefe de Estado sea derrocado. Porque este jefe de Estado llegó al poder no porque fue votado, es porque fue impuesto por los multinacionales y por todo esto. Y entonces no hay margen de maniobra para el pueblo para revoltarse. Por eso ha habido últimamente, si ustedes han oído la conferencia que ha habido últimamente, el ejército francés ha sido expulsado de Malí. El ejército francés ha sido expulsado en Burkina Faso. El ejército francés viene de ser expulsado en Níger. Es decir, que cuando la juventud empieza a llegar al poder, la primera cosa que hacen es hacer que los ejércitos de ocupación salgan de ese territorio. Yo no sé si he sido claro en mi respuesta. Muy claro, doctor. Procedo con la siguiente pregunta. Tenemos 4 preguntas Sí. que están pendientes. La Sí. segunda es, ¿qué futuro podríamos vislumbrar para Libia a fin de evitar que se aplique o que se haga práctica la teoría de los estados fallidos? Esta es una buenísima pregunta. Esta es una buenísima pregunta. Es decir, que hay una confusión en el término de democracia. Muchísima confusión. Los imperialistas, voy a decir nombre, los neocolonialistas, utilizan democracia como chantaje a los países del tercer mundo. Es decir, que lo que ellos llaman democracia, automáticamente tenemos que llamarlo democracia. Para nosotros los pueblos oprimidos, democracia significa equilibrio interno de fuerzas internas. Ese equilibrio ya tuvo lugar en Libia con Mohamed Gaddafi, con el señor Gaddafi. En tiempos de Gaddafi, el agua potable era gratuito, las escuelas gratuitas, la sanidad gratuita, etcétera, etcétera. No había en tiempos de Gaddafi un solo refugiado libiano, salvo aquellos que han sido intoxicados por los enemigos de Gaddafi. Entonces, derrocaron a Gaddafi. Una coalición de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos derrocaron a Gaddafi. Cuando comenzó el problema que ellos llamaban primavera árabe, llaman cosas así, dan nombres, primavera árabe. Entonces, cuando hubo esa primavera árabe, entre comillas, entonces es cuando hubo problema en Túnez y el dictador tunecino se marchó, pero no era apoyado por los occidentales. Y luego llegaron a Libia, país que era estable, que era totalmente desarrollado totalmente. Y entonces, ¿qué pasó? Dicen que van a llevar democracia a Libia, sin contar con el equilibrio interno de Libia. Y en 2011, la coalición de Barack Obama, la coalición de Barack Obama, de Sarkozy y de Cameron, Barack Obama, Estados Unidos, Sarkozy, Francia, Cameron, primer ministro británico, hicieron una coalición para destruir Libia. ¿Por qué? Porque hubo un escándalo en Francia que la elección que ganó Sarkozy en 2007 fue
pagado por el dinero de Gaddafi. Hubo también otro escándalo de que entonces Sarkozy todavía tiene ese problema en Francia, tiene problemas de justicia en Francia con ese dinero de Libia. Para no querer tener a Gaddafi que le pagó su campaña electoral, había que eliminarlo para acabar con su vergüenza de haber acudido a Libia para hacer campaña electoral. Lo mismo ocurrió con Cameron, lo mismo ocurrió con Barack Obama. Esos tres dirigentes occidentales derrocaron a Gaddafi. Y al derrocar a Gaddafi, destabilizaron los estados africanos. Quiere decir, Gaddafi, que tenía todos los tuareg, toda la gente que estaba con él y trabajando con él, pagándole mejor sueldo y todo esto. Entonces, cuando Gaddafi cayó, las armas que tenía Gaddafi salieron de Libia, empezaron a invadir Malí, Burkina Faso, Níger, etcétera, etcétera. Y por otra parte, una vez que Gaddafi cayó, hubo una división entre Libia Oriental y Libia Occidental. Y el caos que ustedes conocen actualmente. Eso es lo que llaman Estado fallido. Pero ese Estado fallido provocado por ellos. Los que llaman actualmente Libia como Estado fallido son los que han hecho Libia Estado fallido. Es decir, que son las causas del Estado fallido. Provocan un golpe de Estado, provocan otra cosa. Después, cuando hay un caos, llaman que ya hay Estado fallido. Actualmente, totalmente un caos entre la Libia oriental y la Libia occidental. Y usted ve que la inundación que tuvo en Libia últimamente, casi 5.000 muertos, porque no hay Estado en Libia actualmente. En tiempo del Estado en Libia no habría habido esas cosas. Tenemos que analizar muy bien qué democracia nosotros mismos queremos para nosotros y qué democracia propagandística y esto que nos llevan para desestabilizarnos. En el problema de los pueblos de la democracia, cada uno tiene su etapa, cada uno tiene su nivel, poco a poco. Pero el primer nivel es dar de comer a la población. El primer nivel es que la gente tenga salud. El primer nivel es que la gente tenga educación. Porque no se puede hacer democracia con analfabetos. No se puede hacer democracia con enfermos. No se puede hacer democracia con minusválidos. Si usted da de comer a la gente, si usted da educación a la gente, si usted da salud a la gente, esa gente con buena salud, ellos van a provocar la democracia. Pero si usted impide la salud, usted impide la educación, usted impide la salud, entonces a partir de ese momento la democracia cae por su propio peso. Si hace los demócratas tienen que tener salud, tiene que ser debate, es decir, que han estudiado, tiene que haber comido. Una persona hambrienta no va a debatir. Esto es lo que nosotros llamamos Estado fallido. Después de haber provocado Estado fallido, hablan de Estado fallido. Libia, lo siento mucho, Libia era un modelo del continente africano. Libia era un país modelo y que utilizaba su dinero de petróleo para dar de comer a los libios, para dar infraestructura a los libios, para dar todo esto a los libios. Hay un libro que publicó un gabonés que significa ¿por qué mataron a Gaddafi? Ese libro es importantísimo para leerlo. El señor Jean Ping de Gabón, que era secretario general de la Organización de Unidad Africana en aquella época, cuando hubo el asunto de Libia, los africanos dijeron, nosotros mismos vamos a resolver ese asunto dentro de nuestra Organización Unidad Africana. Y los occidentales dijeron que no, ellos van a resolverlo. Entonces, la resolución de la Consejo de Seguridad, escuchen muy bien, la resolución del Consejo de Seguridad no dijo que hay que ir a hacer la guerra en Libia. Dijo que si hay una guerra civil, hay que bloquear que entren armas, que no haya armas que entren en Libia. Y utilizaron esa resolución, lo violaron y fueron a matar a Gaddafi. Es decir, que esta es la respuesta que yo puedo dejarle a usted. Yo le digo que yo soy un hombre libre, yo digo lo que yo pienso, yo no hago diplomacia. Por eso yo tiene que ser claro. Muchísimas gracias, doctor.
Antes de continuar con la tercera pregunta, únicamente queremos hacer una pausa para agradecer la presencia del embajador de la República Saharaui en Ecuador, el embajador Hamidouha Ahmed Mohamed. Bienvenido, embajador. Muchísimas gracias por acompañarnos. Doctor, continuamos con la tercera pregunta. Esta dice así. Yo quiero decir Dígame. antes de la tercera pregunta, es Sí. que el problema del Sahara Occidental me tiene mucho en el corazón, porque yo estudié en Madrid entre 1968 y 1973. Mientras yo vivía en Madrid, yo vivía con compañeros del pueblo saharaui, que también estaban en Madrid conmigo. Cuando hubo la invasión marroquí en el Sahara Occidental, me quedé muy triste, lo que ellos llamaron la marcha verde. Me quedé totalmente triste. Bueno, usted sigue con la pregunta. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos y realmente sí, por eso existe este grupo de solidaridad en Ecuador también. Estamos profundamente comprometidos con la causa del pueblo saharaui. Continuamos. La tercera pregunta dice así: ¿qué estrategias deben tener los países africanos para que no se los mire como tercermundistas o primarios extractivistas y se respeten sus derechos fundamentales, sus derechos a la autodeterminación y a los derechos humanos? La primera parte, y que no es la primera parte, solamente la Claro. primera parte. Sí, dice, ¿qué estrategias deben tener los los países africanos para que no sean mirados como tercermundistas o primario extractivistas? Sí, una buena pregunta. Ujú. Usted sabe muy bien que cuando una persona ha sido colonizada, la colonización no es solamente armada, la colonización es cultural. Todos los pueblos colonizados tenemos un problema nuestro, es que hemos sido alienados. Han destruido nuestra mente, nuestra iniciativa cultural, nuestra iniciativa. Entonces, se queda una persona alienada, donde considera que un enemigo suyo lo llama amigo, un amigo lo llama enemigo. Es decir, que no hay reflexión profunda. El trabajo que estamos haciendo ahora actualmente es profundizar el panafricanismo en África. ¿Qué significa? No solamente la liberación, no es solamente una liberación física, hay que lavar la mente del africano. Después de más de 200 años de colonización, después de casi más de 50 años de humillaciones, no sé si ustedes saben muy bien que entre 1850 aproximadamente hasta 1958, había en aquella época lo que llamaban en Europa las exposiciones nacionales. Había en Europa lo que llamaban exposiciones nacionales. Había exposición nacional en Ámsterdam, exposición nacional en París, exposición nacional en Ginebra. Esa época, entre 1850 y 1958, había en Europa exposiciones nacionales. No sé si ustedes saben qué es lo que traían a esas exposiciones nacionales. Una exposición nacional se trae los animales, una exposición nacional se trae el arte, se trae, por ejemplo, la música, se trae, por ejemplo, la industria, etcétera, etcétera. Durante ese siglo, de 1850 a 1950, en todas las exposiciones nacionales europeas, traían a africanos mezclados con animales para que la gente lo vea en la exposición. Y de vez en cuando dice, no debes de comer eso negro, pues ya han comido. Nos mezclaban con chimpancés, nos mezclaban con gorilas, nos mezclaban con vacas, en el mismo pabellón que ponen los animales de 1850 a 1950, durante un siglo nos exponían esas humillaciones, es lo que ha quedado en la mentalidad, y así creyeron el salvaje. No solamente en Europa, yo voy a decir que en California exponían a la población autóctona, en Chicago, en Nueva York, los navajos eran expuestos,
en todo esto. Todo lo que no es europeo lo exponían públicamente. Y sobre todo en Europa, a los negros. Incluso el misionero traía a los niños para exponerlo, para decir que lo estamos educando. Esas humillaciones es lo que ha creado el complejo de inferioridad en el negro. Esa humillación es lo que ha creado el complejo de Suecia. Es decir, que aliarse con el enemigo. Es decir, que el trabajo que estamos haciendo actualmente, lo que queremos que África se libere, es un trabajo cultural muy intenso para que África olvide que renazca. Nosotros estamos hablando del renacimiento africano actualmente. Para que África renazca, hay que combatirle en el terreno que nos sometieron, en el terreno cultural. Usted sabe muy bien que es una cosa de desgracia. En las colonias portuguesas, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde, etcétera, etcétera, no hay apellidos africanos, no existen apellidos africanos. Todos los apellidos son portugueses. O sea, nombre. O sea, gente que tiene nombre, Roberto, Teixeira, un angolano negro. Otro se llama Daniel Barbosa. O sea, los portugueses impusieron no solamente los nombres bautizados católicos, también impusieron los apellidos portugueses. Cuando usted habla un africano de origen africano de Mozambique, se llama Da Costa. Un africano de Angola se llama Oliveira. Un africano de Guinea-Bissau se llama, etcétera, etcétera. Hasta hoy. Es decir, que ya empiezan a tomar apellidos de sus antepasados africanos. En Angola ya hay un movimiento que buscan los antepasados para poner apellidos a sus niños. Pero actualmente, mi generación, lo que hemos nacido en los años 40 y los años 50, todos son apellidos europeos. Para que usted sepa, es decir, que actualmente el trabajo nuestro es un trabajo de concientización cultural, intelectual, para que dejen de ser europeos, entre comillas, para que sean africanos. Y este hecho es lo que hace la estrategia nuestra, es esta, de colonizar la mente a los africanos para que no sean, continuación, europeos, entre comillas. La colonia portuguesa es totalmente un ejemplo completo. Hay otros que luchamos también para hablar las lenguas maternas. Usted ha visto que siempre que yo hago mi currículum vitae, yo pongo mi lengua materna. Y muchos africanos, cuando hacen currículum vitae, no ponen su lengua materna, ponen la lengua del colonizado. Esta es la estrategia nuestra. La estrategia nuestra es de colonizar la mente para que uno se siente él mismo, no alienado a otro, no enajenado a otra cultura. Y esto es lo que queremos hacer. Muchas gracias, doctor. Quiero consultarle algo. Tenemos todavía pendiente la segunda parte de la exposición. Entonces, y tenemos dos preguntas pendientes. La propuesta es si es que proseguimos con esta segunda parte, sobre todo porque es de trascendente importancia abordar el tema de las instituciones africanas que se ocupan de los derechos humanos y luego de eso continuamos con las preguntas pendientes. ¿Está de acuerdo, doctor? Sí, yo creo que podemos hablar de eso ahora, Perfecto. sí. Sí, Listo. sí. Entonces, para todos los presentes, vamos a continuar con la segunda parte de la clase programada y finalizamos después con las preguntas que todavía quedan por responderse. Sí. Le doy la palabra, doctor. O sea, que usted quiere que ahora mismo le hable de instituciones de derechos humanos. Sí, sí, por favor. Continuamos Muy con bien. esa segunda parte y las preguntas Sí, pendientes las respondemos al final. sí, Mil sí, sí. gracias, doctor. Muy Sí, sí. gentil. También nosotros tuvimos una pelea en ese aspecto de derechos humanos. Al mismo tiempo que queremos desallenarnos, si se puede decir eso en castellano, de acabar con la alienación que he dicho antes, al mismo tiempo luchamos con las malas tradiciones, las tradiciones africanas que son malas. Es decir, que yo participé en Monrovia
en septiembre de 1979, que era una conferencia de Naciones Unidas para crear institución local, regional de los derechos humanos, que fue en septiembre de 1979. Después de esa conferencia, que fue una conferencia organizada por Naciones Unidas, un amigo mío que fue en aquella época director del Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el holandés Theo van Boven, que fue una persona muy importante para los derechos humanos. Vive todavía, nació en 1934, todavía está en vida. Este hombre, fuimos todos a Monrovia, Liberia, para organizar una conferencia regional para los derechos humanos. Entonces, allí empezamos a escribir la Carta Africana. Después fuimos a Banjul el año siguiente para concretizar la Carta Africana de Derechos Humanos de los Pueblos. Y más tarde, cuando una vez habíamos acabado de escribir esa carta, luego lo dimos a Leopold Sédar Senghor, que en aquella época era todavía presidente de Senegal. Entonces, Leopoldo Sédar Senghor llevó nuestra carta a Nairobi en junio de 1981. Esa carta fue adoptada en Nairobi en la conferencia de jefes de Estado y de gobierno que tuvo lugar en Nairobi en 1981. Y la Carta Africana de Derechos Humanos de los Pueblos entró en aplicación en 1886. Fue un amigo mío también de Gabón, que fue el primer presidente de la Comisión Africana de Derechos Humanos de los Pueblos. Esa sede está en Banjul, Gambia. Allí cada año se discute la cuestión de derechos humanos de los pueblos. Entonces, en lo que se refiere a la mujer, nosotros también dimos bastante presión para que la cuestión de género tenga en cuenta en los derechos humanos de libertades fundamentales. Entonces, también peleamos para que haya una resolución en Maputo, fue en Maputo, Mozambique, donde en 1993 se adoptó, me parece, la Carta de Maputo para la cuestión de las mujeres. Hay que saber una cosa. Tenemos problemas en África en dos niveles. Por una parte, el Estado que oprime, normalmente los estados que están oprimiendo a la población. Por otra parte, tenemos la sociedad que oprime. Es decir, que ¿quiénes son los enemigos de los derechos humanos y las libertades fundamentales? Son el Estado por una parte y la sociedad por otra parte. Hay sociedades, yo escribí un documento que sirvió para el gobierno suizo de prohibir en Suiza, en todo el territorio, las mutilaciones genitales femeninas. Ustedes saben, no sé si ustedes lo saben. Desde el tiempo de los faraones en Egipto, desde el tiempo más antiguo de alguna parte de África, hubo mutilaciones genitales femeninas. Yo escribí, yo creo que una vez, igual se lo mando, está en francés y en inglés, para que ustedes vean la lucha que estamos haciendo en África. Es decir, que las malas tradiciones de las sociedades son nuestro enemigo, por un lado. Por otro lado, la dictadura que oprimen. Es dentro de ese contexto que es nuestra lucha en África. En otra parte del mundo tiene otro programa, otro programa de lucha por derechos humanos. Por ejemplo, yo participé mucho en la cuestión de la dictadura argentina. La dictadura argentina era solamente el Estado que oprimía, el terrorismo del Estado. Y si usted acaba con el terrorismo del Estado, todo está bien. En África no. En África hay que acabar con el terrorismo del Estado y al mismo tiempo acabar con el terrorismo
de las sociedades ancestrales, porque ustedes saben muy bien que Egipto, Sudán, Etiopía, Somalia, Malí, Níger, Chad, allí hacen mutilaciones genitales femeninas. Y entonces, no es ni tradición católica, ni tradición islámica. Esto viene antes del Islam y antes del cristianismo. Y este hecho son cosas que nos preocupan. El tratamiento de las viudas en algunos países de África nos preocupan. Es decir, que cuando una señora, su marido ha muerto, lo maltratan. No sabemos por qué. Entonces también cosas que también hacemos un trabajo de fondo. El problema no sé cómo llama eso en castellano, gafar. Es decir, que cuando una niña tiene 7, 8 años, lo dan de comer mucho, le dan de comer, y se hace gorda. Porque en algunas partes de África dicen, para casarse con una mujer, hay que casarse con una mujer más gorda y no la más flaca. Se llama gafar, yo no sé cómo se dice en castellano. No sé si usted encuentra una palabra, le dan de comer sobre todo la leche, todo esto, y después, hay una buena mujer para casarme con ella. Es una tradición que también nosotros luchamos en África. Es decir, que esa Comisión Africana de Derechos Humanos de los Pueblos, tenemos esa preocupación, la preocupación de la obediencia ciega. O sea que no hay debate en la familia. Cuando el niño dice algo, nada, no puede decir, no tiene derecho a hablar cuando está mamá y papá. Todo eso son cosas de liberación. Es decir, que si ustedes ven actualmente, tenemos más trabajo que tal vez Latinoamérica, yo no sé, o tal vez en Senegal, por ejemplo, hay los intocables, como en la India. Es decir, que hay una casta que cuando llega a su casa, después de estar en su casa, no puede sentar en una silla, le dan una taburet, no sé cómo se llama en castellano, le dan una cosa así de madera para que se siente. Cuando sale de su casa, le queman a ese taburet, porque habrá manchado con su carta el haber estado en su casa. Entonces, llaman la gente castados y la gente no castados. La gente castados, no hay matrimonio entre gente castada y la gente no castada. Yo traduzco directamente de francés, pero yo no sé cómo se dice en castellano. Entonces, también luchamos contra esto. ¿Cómo puede haber en una sociedad gente discriminada a vida? Desde que nace ya está discriminada. Porque nació de una familia, de no sé qué familia, de qué genealogía. Hemos vivido, incluso en Europa, drama, que una joven que viene del mismo país que tal, quiere salir con un chico, ya decía a su casa, mamá, yo tengo un novio. Entonces su mamá dice, ¿cómo se llama su novio? Mi novio se llama tal. Y dice, no puede ser tu novio. ¿Por qué? Porque está casado. La mamá, ¿qué significa casado? Dice, no, olvide de su novio. Es decir, que hay cosas así que hay que hablar. Por eso yo hablo de todo esto. Hay africanos que dicen, hay que lavar la ropa sucia en la casa. Yo no lavo la ropa sucia en casa. Yo hago la campaña para que la gente entere y para que la gente no vuelva a cometer ese tipo de cosas. Es decir, que el problema que tenemos de la Comisión Africana de Derechos Humanos de los Pueblos es que cuando una persona ha sido condenada, hemos dicho que ha violado sus derechos y todo esto, y nosotros decimos que hay que hacer tal cosa, la última palabra lo tiene la cumbre de jefes de Estado y de gobierno. Como en la cumbre de jefes de Estado y de gobierno, ellos tampoco obedecen, tampoco se ocupan de derechos humanos. Un asunto que hemos zanjado en Banjul, que esto va muy bien y todo esto, cuando llega allí arriba, no pasa. Este es el problema que tenemos
con la Comisión Africana de Derechos Humanos de los Pueblos, porque en última instancia son los jefes de Estado que deciden si ha habido violación o no. Y en muchos casos, para ellos no ha habido violación. Estamos diciendo actualmente para que la última palabra no lo tenga la cumbre del jefe de Estado, que la última palabra lo tenga un grupo de juristas o de gente que deciden independientemente de la violación de derechos humanos. También hemos tenido un caso bastante difícil de que tenemos la Corte Africana de Derechos Humanos de los Pueblos, que tiene sede en Tanzania. Esa corte, por ejemplo, condenó a Costa de Marfil, que hacía parte de la Corte Africana de los Pueblos. Entonces, el presidente de Costa de Marfil, el señor Ouattara, dice, no veo por qué una corte puede condenar al Estado de Costa de Marfil y todo esto. Inmediatamente salió de la corte. Es decir, que tenemos esos problemas todavía en África en que el jefe de Estado quiere ser inmune. Es decir, que en el momento de la Corte Africana de Derechos Humanos de los Pueblos le condena, dice que esto que usted hizo no tiene usted razón porque usted violó derechos humanos del tal o violó derechos humanos de cual. A partir de ese momento, entonces, el jefe de Estado se levanta, dice que esto es mentira, como que una corte puede condenar al Estado de Costa de Marfil. Es lo que pasa en Europa, por ejemplo. Hay veces que Suiza hace una ley que está contra los derechos humanos. Cuando llegamos a Estrasburgo, cuando los jueces de Estrasburgo dicen que el Estado suizo ha violado, pero el Estado suizo obedece y después cambia su ley interna porque ha habido una decisión de los jueces de Estrasburgo. Nosotros no tenemos esos jueces, desgraciadamente. Yo quiero que ustedes ven las dificultades que tenemos en África para los derechos humanos. Los militantes están allí, los juristas están allí, los que luchan por derechos humanos están allí. Pero una vez que entre nosotros hemos dicho que esto ha sido una violación, vamos a la Corte Africana de Derechos Humanos en Tanzania, también están de acuerdo con nosotros que ha sido una violación. Cuando se quiere aplicar esa violación, es el Estado que se pone bravo para decir que no puede ser, no sé qué, y nunca llegamos a esa condenación que por suerte tiene Europa. Me parece también que la cosa de San José, de Costa Rica, y también tendrá esa voz para Latinoamérica, para nosotros no existe. Es decir, el jefe de Estado después de que le envían que ha violado los derechos humanos, el jefe de Estado puede tomar ese papel y mandarlo a la papelera. Esto no sirve. Y sigue violando los derechos humanos. Estos son los handicaps. Yo quiero tener, para que ustedes sepan, las dificultades que tenemos en nuestro continente para que haya esta situación. Otra situación que hay es que cuando uno se hace muy militante, el Estado le mete en la cárcel y incluso puede condenar a muerte. Y bueno, para ser más militante, incluso es mucho mejor salir de tu propio país para continuar militando en la justicia, en los derechos humanos y las libertades fundamentales. Esto ocurre en ese aspecto. Hay un acuerdo, y es una desgracia, en el seno de la Organización de Unidad Africana, de ponerse de acuerdo entre los jefes de Estados y bloquear la militancia de los pueblos. Esta es una desgracia. Y por eso mucha gente han visto en este aspecto como un sindicato de jefes de Estado y de gobierno, la Unión Africana, porque no acaban de entender que puede haber una instancia fuera de ellos que pueda dar una opinión de violaciones y que lo acepten. Este es un problema enorme que tenemos en el continente. Es un problema enorme que tenemos en el continente. Usted vio, por ejemplo, hubo un caso en Egipto que llegó a poder una persona democráticamente elegida porque pertenecía a los hermanos musulmanes. En poco tiempo le derrocaron.
y murió en la cárcel. O sea que esto ocurre en el norte como en el sur, en el este como en el oeste. Ahí se pone de acuerdo. Hay, por ejemplo, estados como por ejemplo Cabo Verde, que es un estado minoritario, que tiene en cuenta esa situación. Hay, por ejemplo, estados como Botswana, que fue condenada por haber agredido los derechos de la población autóctona, aceptó la condenación y indemnizó a la gente del desierto de Kalahari. Pues fue una cosa maravillosa para nosotros de ver que un estado africano como Botswana aceptó la sentencia que le dieron de que había violado los derechos humanos de la población autóctona y le exigíamos la indemnización. El estado de Botswana indemnizó a la población autóctona. Fue realmente para nosotros una cosa muy importante. Hay estados, por ejemplo, ¿qué puedo decir más? Hay estados, Sudáfrica mismo, que después de mucho tiempo de apartheid, en su constitución de Sudáfrica, que fue adoptada en 1996, esa constitución prohíbe la pena de muerte. La Constitución Sudafricana prohíbe ya, de hecho, la pena de muerte en su estado. Esto fue una victoria para nosotros, de ver que un estado que había tenido apartheid durante casi 50 años y que haga una constitución donde la pena de muerte está prohibida. Fue realmente para nosotros una cosa muy importante. Entonces, este es el problema que tenemos allá. El problema hay otra situación, por ejemplo, la sociedad africana tiene dos partes. Hay una sociedad que es matriarcal, matrilineal, una sociedad patrilineal. Y cuando una sociedad es así, el señor se ocupa mejor con los niños de su hermana, no con sus propios niños. Hay veces que el señor es rico y da todo el apoyo a los hijos de su hermana, no a sus propios hijos. Es un problema que tenemos todavía para ver que un señor que tiene sus hijos, que también se ocupe de los suyos, no de su hermana. O sea, yo no sé si todavía estoy en el tiempo. Sí, doctor, está justo con 5 minutos para concluir esta intervención y de ahí vamos a pasar a al resumen de las 2 preguntas que quedan pendientes y sus conclusiones finales. Entonces, voy a hacer la 5 conclusión minutitos final. para... Sí, Voy a hacer por la favor. conclusión final durante 5 minutos. Es Sí, decir, doctor, que solo una cosita, le voy a hacer referencia a las 2 preguntas que quedan pendientes antes de sus conclusiones para que no se quede nada de las dudas de nuestros participantes. Las preguntas se referían a la colonización, al exterminio de los pueblos ancestrales africanos y a las desigualdades en el ejercicio de derechos humanos y constitucionales que existen en los estados, específicamente para el tema de la mujer. Muchos de los temas que están en esto, a los que hacen referencia a las dudas, usted ya los tocó. Sin embargo, quería hacer alusión a eso para que no queden sueltas las preguntas que tenían nuestros participantes. Le doy el paso para sus conclusiones finales, estimado doctor, y millón gracias. muy bien. Entonces, las conclusiones que queremos hacer de ese tema de derechos humanos, de institución de derechos humanos, es que en primer lugar fue una dura lucha para crear el sistema regional de derechos humanos en África. Fue realmente una dura lucha. Y luego, poco a poco, íbamos negociando y pasó el hecho. Pero las dudas actuales que tenemos es que las violaciones no pasan, porque son jefes de Estado que deciden quién ha violado, quién no ha violado. Entonces, este es un hándicap enorme para nosotros. En los países, en un país que vivo actualmente, cuando los jueces de Estrasburgo, donde está el Consejo de Europa, que deciden la violación, son los estados someten a la violación. Nosotros en África todavía no hay sometimiento a las violaciones que declaramos. Y lo que sí ocurre es que yo soy muy optimista. ¿Por qué yo soy optimista? Porque los que fundaron los estados africanos en los años 60
están muriéndose. La independencia africana comenzaron en los años 55, 56, 1957, 1958 y sobre todo en 1960. Y hasta 1970, toda África casi quedó independiente, salvo casos que fueron dolorosas, como el caso de Sahara Occidental, como el caso, como otros casos. Entonces, la suerte que tenemos es que hay evolución. Los jóvenes evolucionan. Los jóvenes conocen sus intereses. Y yo estoy muy contento cuando veo a mis hijos y todo esto, cómo están conscientes de sus intereses, que saben decir cuáles son nuestros intereses, cuáles no son nuestros intereses. Esto es lo que por eso yo soy optimista. Decir que no hay herencia de violadores, tampoco hay herencia de promotores de derechos humanos. Todo esto va avanzando y creo que efectivamente la lucha continúa y vamos a ganar. Para luchar hay que ser optimista. Un pesimista nunca gana la lucha, que sea a nivel sindical, a nivel de partido político, lo que sea. Una persona que es pesimista no puede ganar una lucha. Por eso yo soy optimista, yo creo que vamos a ganar esa lucha. Esta es la conclusión que yo puedo dar. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos muchísimo su presencia, sus aportes, sus experiencias. Ha sido sumamente enriquecedora esta clase, esta cátedra, en el marco de este diplomado. Yo quiero agradecer también a todas las personas que han organizado este diplomado, no solamente este módulo. Nuevamente, agradecer a la cátedra, a las personas que forman parte de esta iniciativa de la Cátedra África, Medio Oriente y Asia, para poder llevar y tratar y poner en la mesa pública el debate sobre los derechos humanos. Nuevamente le agradezco muchísimo, doctor, y no sé si es que ya paramos la grabación, por favor, compañeras.